Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Así que le voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Romanos. Estamos estudiando el libro de Romanos. No todo el libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulos 6, 7 y 8. ¿Okay? Y hemos estudiado el capítulo 6, hemos estudiado el capítulo 7. Y en esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 8. Vamos a empezar desde el 1 hasta el versículo 11 en esta oportunidad. Pero antes de entrar en esta meditación, déjeme recapitular brevemente lo que ya hemos estudiado en las últimas 2 semanas. Repito esto. La razón por la cual nosotros, o mejor dicho, yo he empezado a traer estos estudios de Romanos, de estos 3 capítulos, es para que tengamos el entendimiento correcto del capítulo 7. Porque aparte, el capítulo 6 tiene la enseñanza clara en el capítulo 6. El capítulo 7 también tiene, el capítulo 8 y todo, obviamente toda la palabra de Dios, pero la razón por la cual traje yo estos 3 estudios de estos 3 capítulos es para centrarnos en el capítulo 7. ¿Por qué? Porque si usted tiene conocimiento de la palabra, el capítulo 7 es usado, y estoy repitiendo lo que dije anteriormente. ¿Para qué? Para que se lo grabe, ¿no? Para que se lo grabe. Y cuando alguien le pregunta acerca del capítulo 7, usted tiene conocimiento, qué es lo que está pasando ahí. Entonces se tiende a interpretar que el capítulo 7 es la vida de un cristiano o es la vida de Pablo. Se tiende a interpretar. Entonces, si es la vida de Pablo, si Pablo nos está contando sus experiencias en este capítulo, especialmente desde el versículo 15 hasta el 25, entonces decimos, si Pablo tiene estos problemas con el pecado y con la carne, esta lucha en su vida que él queriendo hacer lo bueno no puede hacerlo, Pablo que tuvo este encuentro con Dios, que tuvo este encuentro con Jesucristo cara a cara, si él tiene este problema con la carne y vencer al pecado, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Que nos queda a nosotros. Entonces, ese fue el motivo por el cual yo me centré en traer estos 3 capítulos, para que tengamos un entendimiento correcto y claro acerca del capítulo 7. Y repito nuevamente esto para que quede claro, el capítulo 7 no es Pablo. A pesar que Pablo está escribiendo ese capítulo, esa no es su experiencia. No es la experiencia de Pablo. Entonces, es la experiencia del pueblo de Israel. Entonces, para recapitular y empezar el capítulo 8, entonces el capítulo 6, es importante que lo vean. Lo he escrito acá para que no se me olvide lo que realmente quiero decir. El capítulo 6 es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, es su bautismo en la crucifixión y en su muerte. Y esta crucifixión y la muerte es un antitipo. Escuche esto, yo no lo he dicho anteriormente. Lo tengo en otras prédicas, pero es el antitipo. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de tipo, la salida del pueblo de Israel bajo la yugo de esclavitud de Egipto es un tipo en la cruz del Calvario, cuando por medio de la cruz Jesús nos saca de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ese es el tipo. O sea, lo que pasó en el Antiguo Testamento
o en el antiguo pacto, es un tipo de lo que iba a ocurrir en la cruz del Calvario. Acuérdense, es una sombra de los bienes venideros. Entonces, cuando hablamos de la cruz, y lo que ocurrió en la cruz es el antitipo de lo que ocurrió en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. ¿Me entienden? Entonces, cuando hablamos del capítulo 6 de Romanos, es el antitipo del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud del pueblo de Egipto. O también es la crucifixión, porque por medio de la cruz del Calvario ocurre esto. O sea, mediante la cruz del Calvario, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, está en lo espiritual, está ocurriendo esto, lo que ocurrió en el pueblo de Israel en el Éxodo. Y también significa, el capítulo 6 también significa, es la libertad, como dije, de la esclavitud del pueblo de Israel, del yugo de esclavitud de Egipto, y también es la muerte a la ley mosaica de todo judío que viene a Cristo. O sea, el capítulo 6, porque eso es lo que nos dice en el capítulo 7, ¿ok? Pero el capítulo 6 es donde ocurre en la crucifixión. Su muerte, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión, su muerte y su sepultura significa para el judío, no para el gentil, para el judío significa la muerte a la ley. Es la única forma de que un judío pueda venir a Cristo y se convierta en un cristiano, en un hijo de Dios. Porque no puede servir a la ley y no puede servir a Cristo al mismo tiempo. Y la única forma que puede venir a Cristo, estoy hablando de aquellos años cuando la ley estaba vigente, acordémonos por favor, porque en este momento la ley ya terminó hace 2000 años atrás. Pero en este momento que Pablo está escribiendo el libro de Romanos, la ley está vigente. ¿Okay? Y la única forma que tenía un judío de venir a Cristo es morir por medio de Jesucristo para que pueda entrar en ese nuevo nacimiento. Y este es el significado, es para el judío, es cuando hemos hablado también acerca, cuando la palabra del Señor dice: aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso lo hemos interpretado en muchas formas esto, pero lo que Pablo nos quiere, lo que el Evangelio nos quiere decir con esto, es de que para el judío, ellos realmente tenían que tomar esa cruz. La única forma de seguir a Cristo, de venir a Cristo, es renunciar a la ley por medio de Jesucristo, tomar esa cruz, ellos no literalmente, pero espiritualmente, y venir a Cristo. Morir a la ley y vivir a Dios por medio de Jesucristo. Ese es el capítulo 6. El capítulo 7 es el pueblo de Israel saliendo de Egipto, pasando por la columna de nube y la columna de fuego, y bautizados en el Mar Rojo, y yéndose en dirección al monte Sinaí. Es recibir la ley. El capítulo 7 es exclusivamente, por favor escúcheme, es exclusivamente para los judíos, porque ellos fueron quienes recibieron la ley en aquel tiempo. Entonces lo que Pablo nos está diciendo acerca del capítulo 7 es la experiencia del pueblo de Israel saliendo de Egipto en dirección al monte Sinaí, bautizados por el Mar Rojo, a recibir la ley, los 40 años que ellos estuvieron en el desierto, y también es a todo judío que está bajo la ley. El capítulo 7 habla acerca de la ley exclusivamente. No está hablando acerca de un cristiano caminando en la carne. Es el pueblo de Israel, porque ellos fueron quienes recibieron la ley. Los cristianos que venimos a Cristo ahora no recibimos la ley. Nosotros somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo.
Israel fue liberado de la potestad de Egipto 40 años, el capítulo 7, 40 años por el desierto, en el monte Sinaí y luego a la tierra prometida. Capítulo 8 es la tierra prometida. Entonces, escuché yo dos preguntas de hermanos que me compartieron durante la semana referente a lo que dije al capítulo 7. Dije, y como lo hemos dicho anteriormente, Cristo es el fin de la ley. Muchos, y yo dije de que la ley había terminado con la destrucción del templo en el año 70. Sí, eso es lo que yo dije y eso es cierto. Pero la palabra, si usted va a Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 4, Pablo dice de que el fin de la ley es Cristo. No sé si lo puedes poner ahí. A ver, ponlo. ¿Ok? Porque el fin de la ley es Cristo. Y muchos tienen la interpretación de que en la cruz la ley terminó. Y muchos lo entienden, eso, que en la cruz terminó la ley. En realidad no. En la cruz la ley fue declarada inválida. Fue declarada obsoleto, dice en Hebreos 8:13. Fue declarado obsoleto, inválido. Pero luego aquí en Romanos que acabamos de leer, dice el fin de la ley es Cristo. Entonces, bueno, ¿dónde terminó? ¿En Cristo o en el templo? En realidad fue declarado inválido en Cristo, pero la ley continuó después que Jesucristo murió, continuó por 40 años más. Porque para los judíos la vida todavía continuaba normal. Ellos seguían haciendo los sacrificios, el sacerdocio estaba todavía ahí, las costumbres estaban todavía ahí, el templo estaba todavía ahí por 40 años más. O sea, entonces la ley en realidad terminó definitivamente en el año 70 con la destrucción del templo. Pero en Cristo fue declarada inválida. ¿Pero fin para qué? Fin para aquellos que vienen a Cristo. Fin para aquellos judíos que estaban en la ley. Como lo que decía antes, la ley ha terminado para aquel judío que viene a Cristo. A pesar que la ley todavía está vigente. De la misma forma nosotros, tal vez, que nosotros estábamos en el catolicismo. La única forma de nosotros morir al catolicismo es por medio de Cristo. No podemos estar en el uno y al mismo tiempo en el otro. O sea, tenemos que morir a uno. ¿Y cómo morimos a lo que creíamos antes? Por medio de Jesucristo. Entonces, lo mismo para el judío. O sea, para el judío, cuando viene a Cristo, para esa persona ha terminado la ley. Pero la ley todavía continuó por 40 años más, cuando en la destrucción del templo todo terminó. Ahí es donde realmente terminó toda la ley. Eso quería aclararlo, porque hay hermanos que todavía piensan de que la ley terminó en la cruz del Calvario. No, fue declarada inválida, a pesar que en ese versículo dice que el fin de la ley es Cristo. Pero el fin de la ley para aquel judío que quiere seguir a Cristo, la ley ha muerto. Y eso es lo que dice en el capítulo 7. En el capítulo 7, versículo 4. Si quiere poner, ahora que tenemos oída visual en este momento para que todos lo lean. 7:4, que dice 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Jesucristo. O sea, eso es para escuchen, eso es para el judío. Eso es para el judío que estaba en la ley. Nosotros no hemos estado bajo la ley mosaica, pero para ellos sí. Ellos tenían que morir, la única forma, y para ellos es esto, tomar la cruz y seguir a Cristo. Porque para ellos les iba a costar la vida seguir a Cristo. De renunciar a la ley
y venir a Cristo les iba a costar la vida. Ok. Entonces, cuando tenemos el conocimiento ahora de que el capítulo 6 es la libertad del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, el capítulo 7 es el pueblo de Israel en el desierto recibiendo la ley, y el capítulo 8, Pablo tiene en mente la nueva creación. El capítulo 8 es caminando en el Espíritu. Entonces quiero leer esto, lo que he escrito. Dice, el capítulo 8 es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué obtuvimos por medio de su resurrección? ¿Cuál es el resultado? Y esto es lo básico, lo que estaba diciendo antes, lo que compartimos con hermanos en los taxis, hermanos que son cristianos, que no entienden la obra redentora, no entienden lo que pasó en la cruz con su muerte, con su sepultura y ni su resurrección. No hay ese profundo entendimiento y por lo tanto no se puede vivir una vida en victoria. O sea, Israel entrando en aquel tiempo en la tierra prometida es el tipo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si hablamos de la resurrección, es el antitipo de Israel entrando en la tierra prometida. ¿Me entienden? O sea, ¿está claro o no? No los quiero confundir. Entonces, también es el capítulo 8, también es la inauguración de la nueva creación, su resurrección. Porque en el capítulo 8 está hablando acerca de caminar en el Espíritu, es caminar en esta nueva vida, es la inauguración también del nuevo cielo y la nueva tierra. ¿Me entienden? Entonces, es importante que nosotros sepamos la obra redentora y cómo Pablo lo pone y nos muestra en el libro de Romanos, en estos capítulos. Pero obviamente no solamente en estos capítulos, nos habla en todas sus cartas. Y esto es lo que Pablo repite una y otra vez en todas sus cartas de diferentes perspectivas. Así que es importante que nosotros lo conozcamos. O sea, es la nueva vida en Cristo, es el vivir en el Espíritu, es la Israel de Dios, es el reino de Dios, es la inauguración del nuevo cielo y la nueva tierra, es la nueva criatura en Cristo. Y en realidad podemos continuar, es también la Israel, mejor dicho, celestial. Hay muchos nombres que Pablo pone al reino de Dios, a los hijos, a la iglesia de Cristo, y que está representado aquí en el capítulo 8. Entonces, cuando entendemos la profundidad de lo que Pablo nos está diciendo acá, entonces podemos leerlo, entenderlo con claridad, el capítulo 8. Así que empecemos ahora hasta donde lleguemos. Yo creo que podemos terminar el versículo 11. Ok. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es interesante ver aquí cómo Pablo dice, ahora pues. En inglés se habla así, dice, therefore, de ahora en adelante. Cuando encontramos una palabra, ahora pues, tenemos que saber por qué dice ahora pues, porque tenemos que ver qué es lo que nos dice en los versículos anteriores, pero en este caso que Pablo dice ahora pues que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, se está refiriendo a lo que viene más adelante, no en lo que ha escrito atrás, porque lo que ha escrito atrás es el pueblo de Israel en el tiempo de la ley. Y en ese tiempo, como el pueblo de Israel vivía, es la vida en la carne. Lo que Pablo se está refiriendo acá, esto es lo que vamos a empezar a distinguir entre el espíritu y la carne, no se está refiriendo a un cristiano caminando un día bien espiritual, el otro día está caminando en la carne. Ese pasaje, este libro de Romanos no está hablando, Pablo no se refiere a eso. Lo que Pablo se está refiriendo de que
La carne es como vivía el pueblo de Israel cuando estaban sin Cristo. ¿Me entienden? Cuando estaban sin... Eso es vivir en la carne, en lo natural, como vivía el pueblo de Israel, tratando de agradar a Dios. En comparación, lo que ahora es vivir en el Espíritu, vivir en Cristo. Entonces, cuando aquí Pablo habla acerca donde dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, en la Nueva Versión Internacional, el versículo termina ahí. ¿Ok? En la Reina Valera continúa. Y se entiende de que este versículo 1, cuando fue escrita la Reina Valera, el King James, la Biblia de King James, solamente habían 5 manuscritos en aquel tiempo. En esos 5 manuscritos estaba todo este versículo completo del versículo 1. O sea, ¿qué es lo que dice el versículo 1? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Eso está ahí? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Okay. ¿Qué nos da a entender esto? Pues si no tenemos el discernimiento y el conocimiento de lo que hemos estudiado anteriormente, vamos a pensar de que ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero solamente para aquellos que caminan los que no caminan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nos están dando a interpretar de que si un día tú estás caminando en la carne, entonces sí va a haber condenación. Está hablando de cristianos. Entonces sí vas a tener condenación porque estás caminando en la carne. Eso es lo que nos da a entender ese versículo si lo leemos así. Pero para empezar, ese versículo solamente termina, dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto. Ahí es donde termina ese versículo. ¿Cómo termina ahí ese versículo? Porque después que fue escrita la Reina Valera, el King James, aparecieron miles y miles de otros manuscritos que eran más antiguos que el que se utilizó para hacer la traducción de el King James y la Reina Valera. Y en esos manuscritos más antiguos, que se consideran que son más reliable, ¿cómo es la palabra reliable en español? No, relevantes no, más confiables, no tienen la segunda parte de este versículo. Pero estudiando en realidad, cuando uno tiene el conocimiento de la palabra de Dios, no interesa si está o no está. ¿Por qué? Porque entendemos qué es lo que es caminar conforme a la carne. Caminar conforme a la carne, Pablo no se refiere a caminar en el pecado. No se está refiriendo a eso. Lo que Pablo se está refiriendo es caminar en la carne, es caminar así como el pueblo de Israel caminó en el antiguo sin Cristo. O sea, un cristiano no camina en la carne de acuerdo al capítulo 8 de Romanos. ¿Por qué? Porque ha salido de esa condición, de esa naturaleza corrupta que ha muerto en la cruz, ha salido de esa condición espiritual, ahora está en el Espíritu. Un cristiano camina en el Espíritu. Ahora, caminando en el Espíritu, es posible que se tropiece con esta cuestión del pecado, pero eso no es lo que Pablo está diciendo acá. Lo que Pablo está diciendo acá dice de que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y si tomamos la segunda parte de eso, dice para los que no caminan de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Amén, porque nosotros no estamos en la carne. Nosotros estamos en Cristo, estamos en el Espíritu. Lo que está diciendo acá Pablo es de que o estás en la carne o estás en Cristo. ¿En dónde estamos? Estamos en Cristo. Miren, en
en Romanos. Este versículo lo hemos estudiado también, Romanos 5:19, mi hermana. ¿Qué es lo que dice Romanos 5:19? Está excelente, ese programa está excelente. Gracias, José. Nos dio el link de ese programa. ¿Qué dice? Porque si como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Quién fue ese hombre? Adán, ¿no es cierto? Por la desobediencia de Adán, muchos fueron constituidos pecadores. Eso es lo que nosotros éramos cuando estábamos sin Cristo, pecadores. La segunda parte, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O eres pecador o eres justo. Pero como nosotros no estamos en Adán, en aquel que desobedeció, estábamos en Adán cuando estábamos sin Cristo, éramos pecadores, toda nuestra identidad estaba en Él. Pero ahora que hemos muerto a eso, ahora estamos en Cristo, ahora somos de Cristo. O sea que no podemos estar en la carne y no podemos estar en el Espíritu. Estamos en el Espíritu, estamos en Cristo. No podemos estar en Adán y en Cristo al mismo tiempo. Tenemos que estar solamente en uno. ¿Por qué? Porque hemos muerto a uno por medio de Jesucristo, ahora estamos en Cristo. Entonces, cuando estamos en Cristo, caminamos de acuerdo a esa identidad. Estamos caminando en el Espíritu. Y ese es el mensaje del capítulo 8. Estamos caminando en Cristo, no más en la carne. Y eso es importante que lo tengamos presente, ¿ok? Tengamos presente, por favor. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley que está hablando aquí Pablo no es la ley mosaica. Lo que dice en la segunda parte de este versículo, de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley del pecado y de la muerte no es la ley mosaica. Porque no todo lo que es... Tenemos estudios ahí en la página, en el canal de YouTube, donde hablamos acerca de muchos pasajes en la Biblia donde se habla acerca de la ley. No todo lo que la Biblia habla de la ley se está refiriendo a la ley mosaica. Tenemos, por ejemplo, aquí la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tenemos la ley de la fe, la ley de Cristo, la ley del pecado y de la muerte. En el Nuevo Testamento. O sea, no todo lo que dice ley es la ley mosaica. Entonces, lo que está diciendo Pablo acá dice, la única forma de ser libres de esta ley del pecado y de la muerte es por medio de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Y qué cosa es esta ley del pecado y de la muerte? ¿Dónde entró? En la caída del hombre. Entró esta ley del pecado y de la muerte. Esto es aplicable para judío y gentil. La única forma de morir a esta ley, de que esta ley no pueda gobernar mi vida, porque en esta ley del pecado y de la muerte es donde nosotros vivíamos cuando estábamos en Adán o estábamos sin Cristo. Es una ley que, eso es lo que Pablo dice en el capítulo 7, ¿se acuerdan? Dice que, pero veo otra ley en mis miembros. Dice, en mi mente veo la ley, que la ley mosaica es buena, pero veo otra ley en mis miembros que me lleva a la esclavitud del pecado. Entonces, esa ley, ¿dónde entró? En el huerto del Edén con la desobediencia de Adán. Y la única forma de morir a esa ley, a esa naturaleza corrupta que nosotros teníamos, es por medio de Jesucristo. Por eso es que tenemos que morir en Cristo. Y si lo que para ustedes
va a decir, bueno, ya pastor, usted ha hablado de esto muchas veces. Y yo lo sé. Pero yo le voy a decir que hay hermanos, así como esos hermanos que están en los taxis, no conocen esto. No saben de esto. Y porque no saben de esto, no hay victoria en sus vidas sobre el pecado. Están siendo esclavos del pecado cuando Jesús ya los liberó del pecado, pero porque no tienen el conocimiento de lo que Jesús hizo en la cruz, todavía siguen esclavos del pecado. Y no pueden ser un testimonio de Cristo cuando comparten el Evangelio con otros, porque sus conciencias les... Pero cuando conocemos la verdad nos hace libres, porque esta es la verdad. La verdad nos hace libres. Entonces, en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cuál es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Su obra redentora. Su crucifixión, su muerte, su sepultura, su resurrección. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en Él ahí, nosotros hemos sido bautizados en Él, o sea, nosotros hemos muerto con Él, hemos sido crucificados juntamente con Él, como dice Pablo, hemos sido sepultados juntamente con Él, eso es lo que dice el capítulo 6, y hemos sido resucitados también con Él, o sea, morimos porque no puede haber una nueva vida si no hay muerte. Nuestro Señor Jesucristo no puede resucitar si no muere. Lo mismo nosotros, si queremos vivir una vida nueva, tenemos que morir a la vieja para vivir a la nueva. Pero muchos cristianos llegan a Cristo, a pesar de que Dios ya ha hecho por medio de Jesucristo este milagro de que ellos han muerto y han resucitado en una nueva vida, a pesar de que Dios ya lo ha hecho, pero porque el cristiano no sabe, el cristiano trata de vivir su vida cada vez mejor. Quiere mejorar su vida. Y cuando la vida de un cristiano no es mejorar nuestras vidas, no es vivir mejor, no es tratar de no pecar o tratar de hacer las cosas o de no hacer las cosas malas, no se trata de eso. Es de conocer la verdad, es que hemos muerto a eso y ahora somos una nueva creación, somos una nueva criatura en Cristo. O sea, ahora cuando Dios hace ese milagro en nuestras vidas, a pesar que no lo entendemos todo, nuestra deber, no sé si es deber, nuestra posición es de que ahora estamos aquí por la gracia de Dios y lo que ahora en nuestra vida va a empezar a manifestarse lo que somos cuando llegamos a tener el conocimiento de la obra que Jesús hizo en la cruz. Cuando crecemos en el conocimiento de su obra, entonces nuestra vida va a reflejar quién realmente somos. Pero si no tenemos conocimiento, vamos a estar viviendo de acuerdo al capítulo 7, de esos versículos 15 al 25, tratando de hacer lo bueno, pero no podemos, porque lo malo lo hago. Entonces, estamos luchando como aquel judío que está en aquel tiempo. O como un cristiano tal vez carnal que no han llegado a entender la palabra de Dios. Pero cuando yo entiendo quién soy, escuchen, quién soy yo o quién somos hijos. Somos santos en Cristo Jesús. ¿Okay? Eso es lo que hemos recibido. Porque eso es lo que dice la palabra. Lo hemos recibido por gracia, no lo hemos recibido porque hemos sido buenos o hemos hecho todo lo posible para obtenerlo por medio de las obras. No, lo hemos recibido por gracia. Entonces cuando yo entiendo mi identidad, esto me motiva y me lleva a caminar en esta identidad. Y cuando algo de lo que se manifestaba en mi vida, me tropiezo con esto del pecado, entonces digo, Señor, esto es quien yo me tropezaba antes. Pero Señor, tú me has librado de todo esto, ahora soy una nueva criatura. Soy tu hijo, Señor, y tú me has dado victoria sobre esto. Gracias, Señor, porque tu sangre preciosa me limpia de toda iniquidad. Ahora, Señor, empiezo a caminar en victoria. Gracias, Padre. Y nos da el poder de poder vivir por medio de su Espíritu, por medio de su gracia, nos da el poder de poder vivir de acuerdo a nuestra identidad.
Entonces la única forma de ser libres del poder del pecado y de la muerte es por medio de la ley de vida en Cristo Jesús, muriendo a esa naturaleza corrupta. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué dice ahí Pablo? Que la intención de la ley, el propósito de la ley, es de justificar al judío, ¿ok? A la ley, porque aquí está hablando acerca del judío. No está hablando del cristiano del día de hoy, porque la ley ha terminado en el primer siglo, hace más de 2000 años, y le voy a decir, hay muchos cristianos que el día de hoy no saben que la ley ha muerto. La ley ha muerto en el año 2000 con la destrucción del templo. O sea, no tiene aplicación, no podemos vivir de acuerdo a la ley mosaica, porque esa ley fue entre el pueblo de Israel y Dios. Nosotros estamos viviendo en el nuevo pacto, no estamos viviendo en el antiguo pacto. Eso no quiere decir de que tenemos que tirar el antiguo pacto y no sirve. No, definitivamente no. No podemos tirarlo. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Dios nos habla acerca de cómo debemos entender el nuevo pacto. O sea que es importante conocerlo, porque ya en el antiguo, como lo hemos estudiado muchas veces en estos estudios de los altares, hemos estudiado acerca del antiguo pacto. Y cómo es relevante para nosotros ahora. ¿Para qué? Para entender el nuevo. Pero no vivimos de acuerdo al viejo, sino vivimos de acuerdo al nuevo. Un nuevo pacto demanda una nueva ley. No podemos vivir un nuevo pacto con una ley vieja, una ley antigua. Y tenemos esa nueva ley en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Pablo dice acá, porque era imposible para la ley era imposible de que el judío, este es para el judío, no para el cristiano de hoy, era imposible para la ley de que el judío obedezca la ley el 100%. Siempre tenían que caer. ¿Por qué? Porque la ley no tenía poder. Dice acá Pablo de que la ley era débil por la carne. Pero no es que la ley era débil, se está refiriendo que era débil la carne. La carne era débil porque no podía sujetarse a la ley. ¿Por qué? Porque el judío tenía la naturaleza corrupta y pecaminosa que le llevaba a hacer lo contrario. Eso es lo que dice el capítulo 7. La ley le dice, haz bueno, haz estas cosas. No codicies, no, pero la ley del pecado y de la muerte que mora en el judío, le llevaba a hacer lo contrario. Entonces, ese es el dilema del capítulo 7, querer hacer lo bueno, pero no puede porque su cuerpo le manda a hacer lo malo. Ese es el problema. Entonces, lo que dice aquí en el versículo 7 es eso, de que la ley no tiene poder para que el judío pueda cumplir la ley, porque era débil, la carne era débil. Entonces, la segunda parte de ese versículo dice, pero Dios enviando a su Hijo, la única forma de que el judío pudiera cumplir la ley, no es por medio de sus obras, porque le era imposible, el capítulo 7. La única forma de cumplir la ley es por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo cumplió al 100%. Porque Él vino a cumplirlo toda la ley. Él no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplirla y Él lo cumplió hasta el final. Porque si no lo hubiese hecho, entonces hubiese pecado
entonces no hubiese sido nuestro correcto, nuestro perfecto Redentor. Entonces, para el judío, nuestro Señor Jesucristo cumplió la ley, y la única forma que el judío ahora pueda cumplir la ley, los requisitos de la ley, es morir por medio de Jesucristo y cumplirla en Cristo, espiritualmente. Eso es lo que nos está diciendo Pablo acá. Entonces, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Esto es bien interesante porque aquí nos da a demostrar, y esto es interesante para nosotros, ¿ok? Para nosotros, aplicable para nosotros el día de hoy, aplicable para aquel tiempo. Porque nuestro Señor Jesucristo no vivió, o mejor dicho, no fue victorioso en todo su caminar, en su condición divina, porque nuestro Señor Jesús era 100% divino y 100% humano. Fue 100% hombre y 100% Dios. ¿Cómo funciona eso? Solamente en Jesús se cumple. Pero cuando Él estuvo esos 3 años y medio en la tierra, en su ministerio, Él no pecó. Él no pecó y obedeció la ley al perfecto. Pero ¿cómo lo hizo Él? ¿Lo hizo en su divinidad o lo hizo en su humanidad? Lo que Pablo nos está diciendo acá, Él lo hizo en su humanidad. En su humanidad. Porque si Él lo hubiese hecho en su divinidad, entonces tendría ventaja sobre nosotros y no nos diría, sígueme. O no nos diría Pablo o Pedro, nos diría de que tenemos que seguir los pasos de Cristo. Lo que dice este versículo, esta segunda parte de este versículo nos dice de que Él en la carne o en lo humano, no en la carne. ¿Se dan cuenta cómo Pablo utiliza aquí la palabra carne? Es importante de distinguirlo, porque aquí Dios dice, en la segunda parte de este versículo dice Dios, ¿dónde está? Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, en semejanza de humano. ¿Okay? Esta carne no es esa carne pecaminosa, ¿ok? ¿Cuál es el nombre en griego? Psychikos, ¿ok? No es psychikos, esto es humano, ¿ok? En semejanza de humano, o se hizo hombre, dice, en carne de pecado. Nuestro Señor Jesucristo no cometió pecado, pero Pablo lo refiere aquí como en carne, en hombre, de pecado, en apariencia de hombre. Y a causa del pecado, ¿okay?, condenó al pecado en la carne. O sea, ¿qué es lo que dice? De que Jesucristo en su humanidad, no en su divinidad, pudo vencer, vivir victorioso sobre el pecado y obedecer la ley 100%. En su humanidad, en su carne. Entonces, porque ahora Él lo hizo en su carne, en lo humano, el Señor nos invita a nosotros de que hagamos lo mismo. Porque si Él lo hubiese hecho en su divinidad, para nosotros hubiese sido imposible. Pero entonces nosotros estamos en la misma posición de nuestro Señor Jesucristo antes de la cruz. ¿Ok? Ahora que estamos nosotros después de la cruz. Porque nuestra condición antes de la cruz hubiese sido imposible porque estábamos con esa naturaleza corrupta, ¿ok? Espero que no le esté confundiendo con todo esto, pero esto es lo que es el capítulo 8. Entonces, ahora porque Jesús lo hizo en su humanidad y Él vivió una vida limpia de pecado, Él nos está diciendo, nos está invitando a nosotros también. Porque ahora nuestra condición como hijos de Dios, después que hemos nacido de nuevo, es la misma posición de nuestro Señor Jesucristo en esos 3 años y medio antes de la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros hemos muerto a esa naturaleza, hemos muerto a Adán. ¿Okay? Ahora tenemos la naturaleza divina, dice 2 de Pedro en el capítulo 2, en el capítulo 1. O sea, estamos en la misma posición de nuestro Señor Jesucristo. No somos Jesucristo, estamos en la misma posición de Él, hemos sido creados a la imagen de Él. Entonces ahora cuando tenemos esta verdad revelada en nuestra mente y en nuestro espíritu, le decimos gracias Padre porque esto es obra tuya, esto es lo que tú has hecho.
Esto no es algo que yo me lo he ganado con mi devocional y mis estudios, nada de eso, no. Lo hemos recibido por gracia. Por gracia, y esta gracia ahora nos invita a caminar. Entonces ahora podemos decir, Señor, ahora entiendo, ahora puedo seguir tus pasos. Gracias, Señor. Y si usted lo cree esto, porque esa es la verdad, usted va a empezar a caminar en eso. Pero después va a decir usted, no, es que quiero ver para creer. No, usted crea primero y usted va a empezar a ver eso en su vida. La única forma de vencer es tener una vida victoriosa sobre el pecado. Entonces, en el capítulo 3, el versículo 3, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, el pecado ya no tuvo poder en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa, condenó al pecado. No tuvo poder. Nuestro Señor Jesucristo nunca estuvo esclavo del pecado. Él sufrió las tentaciones, aún mucho peor que nosotros todavía, cuando fue tentado por el diablo en el desierto, en esos 40 días. Él fue tentado por el diablo. Imagínense, el diablo, porque en ese momento él tenía todo el poder, toda autoridad, hasta ese momento. Y Jesús en su tentación, el diablo le invita, dice que, póstrate, si tú te postrares sobre mí y me adorares, yo te voy a dar todas estas cosas, todos los reinos. Yo me imagino de que el enemigo le mostró todos los placeres y los reinos y las potestades que había en el mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo, no, Señor. No, Señor. Así como dicen los colombianos, sí, Señor, no, Señor. No, su merced. Ese en este caso no es merced. Entonces, Él dijo, no. No, en la carne, ¿ok? En la carne, y Él pudo vencerlo. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Ok? ¿Qué dice? Para que la justicia de la ley, es justamente lo que estaba diciendo anteriormente. La única forma que la ley pueda aplicarse y justificar al judío, ¿ok? Este es al judío. El cristiano no está bajo la ley. Desde que terminó la ley, en el año 70, en el primer siglo, la ley terminó, entonces dejó de existir o terminó su propósito de la ley, que estuvo vigente por 1500 años desde el monte Sinaí. Entonces, aquí Pablo dice, porque cuando escribe Pablo esta carta, aquí la ley todavía está activa. La ley está activa acá, aproximadamente en los años 50, 60, que está escribiendo el libro de Romanos. Y la ley terminó en el año 70, aproximadamente 10 años después que escribió este libro, la ley terminó. Entonces aquí Pablo dice en este versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, dice, ¿en lo qué? En los judíos. Cuando dice nosotros, no leamos nosotros acá. Cuando usted está leyendo la palabra, no diga, se cumplió en nosotros. No, eso es para ellos. Es importante por ello saber, interpretarlo exegéticamente. No tomemos el versículo aislado y lo damos una mala interpretación. Entonces, la única forma que la justicia de la ley se cumpliese en los judíos es que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice. Voy a leerlo nuevamente. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, dice Pablo, que no andamos. ¿Okay? Pablo dice que no andamos. Se está refiriendo que no están andando bajo esa condición espiritual que estaban estaban bajo la ley. Pablo aquí está hablando esto cuando él está afuera de la ley. Aquí está Pablo en Cristo. Él no está obedeciendo la ley acá. En este tiempo que Pablo está escribiendo este capítulo, él no está en la ley. Él no está en la ley, pero hay unos pasajes que es bien interesante estudiarlo, porque especialmente en el libro de los Hechos, a Pablo le dicen que guarde la ley.
y él no protesta. Pero esos son temas especiales que uno lo podemos estudiar los días viernes ese día, que no hay tiempo acá. Pero lo que les digo es esto, es de que como la ley todavía está vigente en este momento que está escribiendo Pablo, ¿okay? Él ya no está en la ley, ya no vive de acuerdo a la ley, pero respeta ciertas cosas en la ley. Pero entonces lo que dice Pablo acá, dice, porque no andamos conforme a la carne. Cuando dice no andamos conforme a la carne, no se está refiriendo de que no están andando en las concupiscencias de sus pecados. No está refiriéndose a eso. Se está refiriendo a lo que la vida que ellos vivían cuando estaban bajo la ley. ¿Ok? Cuando estaban bajo la ley. Que no andamos conforme, yo lo podría poner ahí, de acuerdo a la ley, más conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que es andar en el Espíritu? Es andar en Cristo, en esta nueva vida en Cristo, esta nueva creación, en este nuevo cielo y en esta nueva tierra. Tiene todos esos nombres, porque no andamos. Nosotros, por ejemplo, si todos somos cristianos acá, si todos hemos nacido de nuevo acá, todos estamos caminando en el Espíritu. Así hay algunos hermanos que no están, que están caminando con ciertas cosas en sus vidas. Eso no es caminar en la carne, de acuerdo a Romanos 8. Todos estamos caminando en el Espíritu porque todos estamos en Cristo. Ahora que estamos ahora caminando en el Espíritu y estamos en Cristo, ¿hay ciertas cosas? Sí, pero eso no es caminar en la carne. Eso es crecer en el conocimiento y la sabiduría de Dios, pero eso no nos lleva a la posición que teníamos antes cuando estábamos en Cristo. Espero que me entiendan. O sea, todos nosotros no estamos caminando en la carne. En realidad ese versículo es para los judíos, porque ellos ya no están en la ley. Todos los que han muerto en Cristo. All right. Versículo. Ok. Un versículo más. Versículo 5 y con esto termino. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ok. Aquí no se está refiriendo Pablo de que es un cristiano pensando en las cosas triviales, en las cosas de la carne, y el otro día estás un poco más espiritual. No está hablando de eso. Está hablando acerca del pueblo de Israel cuando estaban sin Cristo, porque aquellos que están en la ley se ocupan de todas esas cosas de la ley. ¿Okay? Y el fruto de pensar es vivir como en el capítulo 7, de los versículos 15 al 25, de que quiero hacer lo bueno y no puedo hacerlo. Quiero obedecer a Dios y no puedo hacerlo. Eso es vivir en la carne, en el antiguo pacto. Pero para el cristiano eso no es, porque eso es para el pueblo de Israel. Nosotros ya no estamos más en la carne porque hemos muerto a la carne y ha quedado sepultado con Cristo. Ha quedado sepultado. Y es por ello que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es tan importante, porque el cuerpo que murió no es el mismo cuerpo que resucitó. Es la misma apariencia, pero es un cuerpo glorificado. Porque Él se llevó todos nuestros pecados en su cuerpo, dice la palabra. Y nosotros hemos muerto con Él. O sea que el cuerpo que murió de nuestro Señor Jesucristo es otro cuerpo que resucitó, a pesar de que Él es el mismo. Pero el cuerpo con que resucitó es un cuerpo glorificado. Y nosotros espiritualmente estamos en ese cuerpo glorificado. Ese es caminar en el Espíritu. No estamos caminando en esa carne la cual caminamos, la cual murió con Cristo y quedó sepultado. ¿Me entienden? Entonces, es importante de que distingamos la diferencia acá, porque lo que hemos entendido en el pasado es de que el capítulo 8 es, a veces estamos bien espirituales y otras veces estamos bien carnales. Entonces, parece que no hay diferencia con el capítulo 7, como el pueblo de Israel, como batallaba.
Y eso no es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano es, estamos caminando en el Espíritu todo el tiempo. Pero en esta vida estamos caminando en victoria en victoria. ¿Por qué? Porque sí, vamos a tropezarnos con esta situación. Como Néstor nos habla bastante acerca de la renovación de nuestro entendimiento, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero ya no estamos más en la carne. Amén. Próxima semana vamos a continuar con esto. Pongámonos de pie, por favor. Ok, gracias Padre, te damos en el nombre de Jesús, por tu palabra, por tu presencia. Yo oro, mi Dios, en el nombre de Cristo, de que esta palabra, Señor, sea una revelación en nuestro espíritu. Que no simplemente sean palabras que han llegado a nuestros oídos y ha quedado en nuestra cabeza, Señor, en nuestro cerebro. Padre, oramos en el nombre de Jesús de que este sea revelación en nuestro espíritu, porque esta verdad es la que nos hace libres. Estamos viendo, Señor, y estudiando el centro, la esencia de tu obra, mi Dios. Gracias, Padre, por darnos el entendimiento, la luz, el discernimiento y la inteligencia espiritual para poder entender tu palabra, mi Dios, y poder vivirla, ponerla por obra. Señor, para que el mundo te conozca, para que cuando vean a nosotros, vean a Cristo. Y que nuestro caminar sea el fruto de esa obra completa y perfecta que tú hiciste en la cruz, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. 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 Gracias, mis hermanos. Tomen.